César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. En nuestro foro del día de ayer sobre el caos, comentábamos que mucha gente se adelanta, no vive el presente, sino que se adelanta, y la anticipación pasa a ser imaginarse cuadros catastróficos, siempre negativos. Eso lo llaman anticipación negativa. Tendencia a predecir el futuro de manera negativa. Es una forma de pensar que puede generar estrés y ansiedad y limitar la calidad de la vida. Y tiene síntomas físicos: palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, sensación de ahogo, dificultad para dormir. Vamos a abordar este tema con dos destacadas psicólogas. En la ciudad de Bogotá está Rosalín Herrera Martínez. Rosalín, muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación. César Miguel, Marvi y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Y Marvi Mesa de Martínez está en este continente, pero muy lejos, más abajo, en Santiago de Chile. Marvi, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, César Miguel, Rosy. Un placer estar acá. A ver, Rosalín, ¿cómo defines esta anticipación negativa? ¿Por qué se da? Bueno, es esa, muy bien como lo decías, la tendencia a como predecir el futuro, ¿no? Pero de manera negativa. Es decir, son unos pensamientos que nos llevan a ver que va a pasar alguna situación problemática, negativa, que es amenazante y de la cual no tenemos como muchos datos realmente. ¿Y por qué tengo esa anticipación? ¿Por qué se me da? Fíjate que nuestro cerebro está diseñado para la supervivencia. Entonces, es muy posible que parte de cuando estamos evaluando las cosas que pasan en la realidad, una mirada puede ser, bueno, tengo que cuidarme, tengo que protegerme. Es como un intento de control. Es decir, todos en alguna medida lo hemos tenido y el problema está en con cuánta frecuencia se presenta y empieza a disparar conductas evitativas. No salimos realmente de control porque no estamos mirando la realidad tal cual se nos está presentando. ¿Sí? Me gustaría oír tu opinión, Marvi, por favor. A ver, las anticipaciones como tal no necesariamente son malas, ¿ok? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Todos anticipamos, como dice Rosalind, todos anticipamos cosas básicamente para estar preparados, para estar listos en cómo se supone que tengo que responder en algún momento. El problema es cuando son anticipaciones catastróficas y eso es lo que hace que se asocien muchas veces con trastornos de ansiedad, ya sea ansiedad social, porque creo que si estoy en un ambiente social me van a pasar cosas terribles, o ya sea lo que se llama habitualmente ansiedad anticipatoria, que es que yo anticipo algo y me dispara todos estos síntomas que tú dijiste, que lo dijiste muy bien, son síntomas básicamente de la ansiedad, no de la anticipación per se. Entonces, el problema es cuando son anticipaciones catastróficas y yo después no puedo despegarme de eso y actúo en consecuencia, como dice Rosalind, empiezo a evitar ciertas situaciones que son las que me generan ansiedad, empiezo a tener síntomas físicos como los que acabas de decir y no puedo actuar funcionalmente. Ya, el término catastrófico, suena feo, suena a catástrofe de verdad, algo terrible. ¿Qué es una anticipación catastrófica, Marvi? Son pensamientos que sí tienen que ver con eso que acabas de decir, con catástrofe. Son pensamientos que hablan de que algo muy malo va a pasar. Entonces, si algo muy malo va a pasar, muchas veces son cosas que yo no puedo evitar. Por eso hacía la diferencia entre la anticipación y la anticipación catastrófica. Cuando yo anticipo algo, puedo actuar en consecuencia y puedo evitarlo, puedo hacer algo distinto para defenderme. Aquí, en este caso, no puedo hacer nada. Todo lo que va a pasar es muy malo. Y eso hace, por supuesto, que se me dispare la ansiedad y no pueda reaccionar de forma efectiva.
Esto que está describiendo Marvy, esta anticipación negativa, Rosalind, ¿es voluntaria? ¿Es hecha a conciencia? No, no. De hecho, la aparición es como súbita. Las personas te describen que, bueno, estaba de repente trabajando y de repente me vino una idea, son automáticos, pensamientos automáticos, intrusivos, interrumpen en el momento más inesperado. Por eso no basta con decirle a la gente, bueno, cálmate, no, bueno, Ujú. como con una solución simplista porque va a desesperar más a la persona. Hay que ir a fondo y estudiar qué está pasando. A ver, esta catástrofe que me va a venir, ¿ya la he vivido antes o es una ficción que tengo, Rosalind? No necesariamente. Es Ajá. decir, puede ser que hubo muchas experiencias en el pasado negativas, traumáticas, y entonces, por ejemplo, si yo aprendí que de la relación de mis papás, pues mi papá era súper infiel, cada vez que mi esposo haga algo diferente, yo puedo pensar, ya está con otra mujer, y nos vamos a Mm. divorciar. Y además, entonces, todo lo que va a pasar, ¿no? O sea, mira todo lo que va ocurriendo cuando simplemente mi esposo hizo algo distinto a lo que habitualmente hace. Por ahí van los tiros. Por ahí van los tiros. La mente puede ser muy morbosa. ¿Qué Ujú. tanto de morbo hay en esta anticipación negativa, Marvin? Bueno, más que morbo, como decía Rosalind, es un tema de probablemente traumas, ¿ok? A veces sí tiene que ver con traumas que han venido de nuestras familias y de generaciones anteriores, y a veces Ujú. tiene que ver con cosas que me han pasado a mí propiamente, ¿no? Eh, Te puedo poner un ejemplo. Alguien me Sí. comentaba ayer en consulta que una experiencia traumática para ella eran generar todos los temas de papeles para estar legal en el país donde está Ujú. y para estar legal con el documento de su país de origen. ¿Por qué? Porque cada vez que pasaba algo, o sea, podía sacar un documento, algo ocurría, se cerraba la embajada, le rechazaban los documentos, le rechazaban las visas y así muchas veces. Cuando le toca volver a hacerlo, Ujú. ¿cuál va a ser su pensamiento inicial? O sea, más allá de ser morboso el asunto, es que ya tiene una experiencia que ha sido terrible, traumática, y lo que está anticipando es que va a volver a ser horrible lo que va a pasar, que se la van a rechazar, que nada más, o sea, que no tienen nada que hacer y que no puede resolverlo de esa manera. A ver, lo contrario de esta anticipación negativa sería la anticipación positiva, ¿verdad? Imaginarme todo color de rosas, que todo va a ser absolutamente maravilloso. ¿Por qué me cuesta tanto pensar maravillas en el porvenir? Vamos a abordar eso al regreso de esta pequeña pausa, por favor. Ya regresamos. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Regresamos a nuestro foro de hoy sobre la anticipación negativa con las psicólogas Rosalind Herrera Martínez y Marvy Mesa de Martínez. ¿Por qué me cuesta tanto imaginar algo bonito, bueno, positivo, extraordinario? Comenzamos contigo, Rosalind. Bueno, no hay una respuesta como simple para esto. Ajá. En principio porque está este elemento que hablábamos, ¿no? Una historia de pronto negativa, adversa en mi pasado, o experiencias más recientes que han sido muy difíciles. Eh, a lo mejor he sido una persona muy sobreprotegida y entonces crezco pensando que preocupándome más, teniendo este tipo de pensamientos, pues yo me puedo proteger mejor. Es decir, como pueden haber varias fuentes. Y en efecto no se trata tanto de pensar en rosa, pero sí de un pensamiento más reflexivo. Es decir, que yo pueda también evaluar los elementos de los datos, los hechos, lo que está pasando en el ambiente y ser más realista, pero también conectar con mi cuerpo.
¿no? O sea, como tener una intuición más desarrollada y saber hacerle caso, ¿no? Intuición y reflexión. Y poder Ujú, actualizar como ese GPS que me dice de piensa mal y acertarás. Bueno, capaz ujú, eso por ahí no va. Entonces, ver ujú. los datos y los hechos de lo que está pasando. Eso es un poco. Me gustaría oír tu opinión, Marvin. Claro, yo lo que creo es que ese pensamiento en rosa, como dijiste, que es como el Ujú, positivismo, que también termina siendo algo dañino, termina siendo ujú, tóxico, porque si yo me voy también a eliminar todo lo negativo que pudiera pasar, es irme a pensamientos polares. Los dos son pensamientos polares. En uno estoy en el polo positivo del asunto y en el otro estoy en el polo negativo. Y ujú, nada de manejarme en polo funciona. Esto que dice Rosalind, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que preguntarnos de forma un poco más realista qué es lo que puede pasar dentro de una situación particular. O sea, cuántas veces me ha sucedido lo que yo temía. Esto que estoy temiendo, ujú. cuántas veces me ha sucedido antes. ¿Qué me está pasando que me hace pensar que esto puede pasar? Y qué recursos además tengo yo para poderme defender de estas situaciones. Ujú. Porque también si yo no me doy cuenta que no es que va a pasar a juro lo malo o va a pasar a juro lo bueno, sino que pueden pasar cualquiera de estas cosas, lo que hago es sentir que este pensamiento me prepara para actuar en alguna situación y eso no necesariamente es malo. Fíjate, Marvin, comentaste el caso de una paciente tuya que en consulta estaba angustiada con el tema de los papeles. A lo mejor es que ella vive aquí en Estados Unidos, o más puntualmente en el estado de Florida, donde la paranoia de los venezolanos se ha destapado en las últimas horas. En la entrevista previa con una abogada de inmigración, la doctora Burgos, una oyente escribió que ella le había quitado de su carro, aquí en Florida, la bandera de Venezuela, un sticker de la bandera de Venezuela, porque temía que al verla la identificarían. Yo creo que esa señora, por ejemplo, ha debido imaginar toda una secuela de que viene la patrulla del ICE y las detiene, usted es venezolana. ¿Qué le podrías tú sugerir a alguien con esa especie de trauma? Ahí se hace súper complicado porque la verdad sí están pasando cosas. O sea, Ujú, ahí no es algo imaginario y algo de vamos a pensar qué otra cosa puede hacer para que esto no pase. O sea, más allá de quitar la bandera, ujú, va a empezar, lo que suele pasar es que la gente empieza a restringirse. De ahí los miedos son increíbles, porque esto es un tema de vida, o sea, no es como cuando la delincuencia en Venezuela estaba súper desatada, no sé si ahora lo está, pero cuando estaba súper desatada había mucho temor a que pasara eso y había posibilidades de que pasaran. Aquí también hay posibilidades de que pasen. Entonces, quizás lo que habría que hacer primero es dosificar un poco también la información que se tiene. ya. eh, Porque ciertamente esto genera muchísima más ansiedad y también pensar de qué manera yo me puedo proteger de esas cosas. Quitando la bandera nada Ujú, más, no. O sea, hay otras cosas que quizás yo pueda hacer para protegerme y para tener como un plan de acción ujú, en caso de que pase algo así. ¿Qué puedo hacer? ¿No? ¿A quién puedo sí. recurrir? Al presentar el foro, comenté que hay una cierta somatización del problema, ¿no? Palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, sensación de ahogo, dificultades para dormir, se evitan situaciones. Rosalín, ¿qué hacer en estos casos? ¿Qué recomiendas? Sí, por eso comentaba la importancia de conectar con el cuerpo, ¿no? Ujú, Porque puede que si estoy totalmente en mis pensamientos, preocupada, anticipando un montón de cosas, pues yo dejé de comer, dejé de hacer muchas otras cosas y de cuidarme. Y ujú, una cosa que necesita nuestro cerebro, tu primer elemento de seguridad es yo estoy comiendo, yo estoy durmiendo, tengo suficiente descanso para poder después regularnos y empezar a pensar mejor y tomar mejores decisiones. Y ahí así, y allí por poder hacer ese plan de acción necesario para resguardarme, para poder, pues sí, protegerme de una manera adecuada.
porque quedándome solo en la casa, apuntando a que yo voy a construir un búnker, tampoco, ¿no? Sí. Tenemos que tener una mirada como más realista y nuevamente tenemos que conectar no solo con lo que está pasando afuera, sino qué está pasando adentro para poder cuidarnos mejor. Pero cuando aquí dice palpitaciones, sudoración excesiva, temblores, todo eso son fenómenos que le están ocurriendo de verdad, que pueden ocurrir realmente, ¿verdad? No. Sí, claro, Ujú, claro. Claro, por ejemplo, de los ejercicios que empezamos a trabajar con los pacientes tiene que ver con una respiración consciente, diafragmática, donde podamos apuntar a que la persona, porque si estás ya presentando un cuadro de ansiedad, vas a sentir que tu respiración es superficial, ujú. torácica, puedes tender a marearte efectivamente, ¿sí? Porque todos esos pensamientos, nuestro cerebro no distingue lo real de lo que no, Sí. y entonces tú estás como preparada, ¿no? A huir del oso, cuando necesitamos Mm. conectar con lo que está pasando. Y lo primero es una respiración, que nos permita calmarnos, entrar Ujú. en un momento para poder pensar. ¿Y qué nos podrías decir al respecto, Marvi, por favor? Sí, estrategias de relajación. O sea, es súper importante utilizar relajaciones guiadas, probablemente si yo no estoy acostumbrada a hacer ningún tipo de relajación sola, a utilizar relajaciones guiadas que me permitan a mí ir conectando con cada parte de mi cuerpo. Hay otras estrategias de mindfulness que también nos permiten estar como más enraizada, más presente en el aquí y el ahora y ralentizar un poco el pensamiento, porque justamente lo que pasa es que el pensamiento va súper acelerado Ujú. y hace que yo esté como en alerta constante y en Sí. posición de huida, como dijo Rosalind. Entonces, este tipo de estrategias más cognitivo-conductuales podrían ayudarme. En YouTube hay muchos que pudieran colocarse esta estrategia de relajación y hay algunos que son guiados que pudieran funcionar bastante bien. Quiero agradecerles a las dos, pues, por esta interesantísima conversación. Marvi Mesa de Martínez, allá en Santiago de Chile. Gracias, Marvi. Un placer, César Miguel. Y en Bogotá, Rosalín Herrera Martínez. Rosalín, muchísimas gracias. No, agradecida también por estar aquí en este espacio. Muchas gracias. El reloj nos dice que son las 10:24 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. En conexión vamos a conversar con la doctora, la politóloga Paula Bautista de Alemán. Ella es dirigente del partido Primero Justicia y con ella vamos a tocar el tema electoral, la situación política en Venezuela. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión